Bien. Otro de los factores que hace que nosotros podamos manifestar el reino de Dios, disfrutarlo, expresarlo, es estar seguros de su presencia. Cuando venga Cristo, nadie va a tener duda de que está, ¿sí o no? Cuando venga lo vamos a ver cara a cara, la realidad, el cielo se va a abrir, el pecado se va a apartar, Satanás va a ser expulsado y vamos a ver todo cara a cara tal cual la Biblia lo expresa y va a ser la realización de todos nuestros más locos sueños cuando Cristo venga. Ahora, el hecho es que todavía para eso aún falta, el tiempo no lo sabemos, pero todavía falta. Entonces, ¿qué nos ha dejado acá para que nosotros podamos transitar de manera segura? Nada más y nada menos que su misma presencia. No un cachito de Él, no un poco de Dios, sino Él en la persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ahora, hubo alguien un día, una historia muy conocida que me gusta siempre repasar, que quizás en algún momento dijo algo así, no sé cómo ni por qué, no logro verte ni escucharte, pero una cosa sí sé, estás acá, ahora conmigo. Y eso ahora es todo lo que necesito saber, eso me basta. Esa palabra la puse en boca de José, hijo de Jacob, estoy para mandarle el guión allá a los de Chosen, ¿no? Pero me imagino que en el relato tan a las chapas que tiene de la vida de José, si bien ocupa bastantes capítulos, pero tiene un recorrido rápido de la historia de José, no todo habrá sido lindo, no todo habrá sido tan hermoso como dice, y Dios estaba con José y José estaba con Dios, sino que muchas veces las preguntas habrán saltado. ¿O no te pasa? O estas palabras quizás alguna vez no las dijiste vos. No te escucho, no te veo, pero sé que estás. A veces dejamos todo librado a los sentimientos. No siento a Dios. Y va a haber veces, la gran mayoría de las veces, en que no lo vamos a sentir. Y ahí es donde entra esa palabrita cortita. ¿Cuál es? La fe. Sabemos que Él está. A veces no vamos a ver evidencias. A veces no lo vamos a sentir. A veces inclusive toda la evidencia va a estar en contra de la existencia de Dios, pero la Biblia dice que Dios está y que Él existe. Y eso debiera bastarnos. A veces en su misericordia también nos añade cosas, bendiciones, muestras de su presencia, a veces sueños, a veces visiones. A veces es una claridad nueva en la palabra. A veces es el gesto de un hermano, un amigo, que nos muestran que Dios está. Pero sin embargo hay otras veces en las cuales la fe es el bien más preciado que podemos tener, porque nos muestra a Dios cuando no lo vemos. Ahora, en el caso de José, que evidentemente la presencia de Dios le bastó, ¿qué parámetros humanos tenía José para sentirse bendecido? La gran mayoría de su adolescencia y primera juventud fueron todas circunstancias adversas. Es decir, si vos lo medías con el ojo humano y si vos lo medías con ciertos evangelios que andan por ahí acerca de qué es la prosperidad, por ejemplo, algo andaba mal en la vida de José. Le faltaría fe, diríamos algunos, ¿o no? Sin embargo, vamos a ver, y ya muchos de los que ya son más veteranos conocen, Dios estaba con José y José estaba con Dios. ¿Qué parámetros humanos tenía? Veamos, a ver, vamos a hacer un repaso somero de la vida de José. Vamos a Génesis, capítulo 37. Porque puse 37, pero no puse de qué. Génesis 37. Del 1 en adelante. No sé por qué puse el versículo 2 y es el 3, pero vamos adelante, vamos igual. Vamos, Génesis 37, del 1 en adelante. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob.
Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Ese era el tiempo, y ya anclándonos en la historia de él, de las vacas gordas, en muchas maneras. Viene otro tiempo de vacas gordas, pero él en este momento, si tenemos que leer ahí, y daba malos informes de los hermanos, era al parecer el mejor de los hermanos. El padre hizo algo que nunca hay que hacer con los hermanos. ¿Qué hizo? Diferencia. Todos vestidos, imagínense, en aquella época no había muchos colores, había 2 o 3, marrones, ocres, blancos, grises, y el tipo un arco iris. ¿Tá? O sea, vos los veías venir a todos los hermanos, y si vos le preguntabas a alguno, adiviná quién es el hijo preferido de Jacob. El gris no es, el marrón y aquel de las túnicas de muchos colores. Si ya le tenían bronca, ¿eso qué hizo? Aumentó la bronca. Bien, pero para él en ese momento era el protegido de papá, mientras estuviera cerca de papá, está todo bien. 17 años tenía en ese momento. Después viene un tiempo complicado, vieron que los sueños tienen su lugar en la revelación de Dios, pero guarda quién se los contás, guarda cuando los contás, si es ocasión o no, porque a veces no es ocasión ni tiempo, y a veces tenemos que hacer como María, que guardaba todas estas cosas en su corazón hasta que sea el tiempo. Bien. 37, 5 al 11. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, fíjense a quién le va a contar el sueño, ¿no? Ellos lo odiaron aún más. ¿Por qué, pobrecito? ¿Quiénes no conocen la historia de José acá? Levanten la mano. ¿Quiénes no la conocen? ¿El resto la conocen? Ah, bien ahí. Algunos no la conocen. Entonces ustedes dos se preguntan, ¿por qué lo odiaron por el loco? Fíjense lo que hace. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla, ¿qué es una gavilla? Manojo de espigas de trigo, ¿sí? Sucedió que mi manojo de espigas de trigo se levantó y se puso de derecha y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Qué quería decir el sueño esto? A ver. Claro, la mía es la única que se quedaba y la de ustedes hacían así. Te lo dice el tipo de las túnicas de colores. ¿Bien? Que de allá para los hermanos le habían puesto el mote de Il Buchone, ¿sí? Porque cantaba todo. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de su sueño y de su palabra. José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño. Y dale, y el sol y la luna y 11 estrellas, ellos eran 12 hermanos, 11 estrellas, ¿tá? Se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre, a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? Porque acá también entraban el padre y la madre, ¿no? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todo lo que se le había dicho. Este era el tiempo en el cual todavía Josecito no conocía lo que eran las lágrimas. Pero después empieza, a raíz de que tus hermanos te odian, tus hermanos planean tu muerte. ¿Ah? Se juntaron un día, tomando unos mates. La verdad que el de las túnicas de colores ya me tiene podrido, dijo uno. Lo largó. Y el otro, que lo había tenido atragantado hacía años a eso, dijo, ¿sabés que sí? Y el otro, sí. Y vieron que donde nos juntamos 2 o 3 hacemos desastre. Todos estuvieron de acuerdo que José era un problema. Ahora, no terminan matándolo, le tienen piedad, le tienen misericordia, pero vamos a 37, 23 al 28. Para los más viejos es un repaso nomás, después me interesa pasar a otra parte. Cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo estaba vacío y no había agua en él. Entonces se levantaron a comer y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra e iban bajando hacia Egipto.
Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y todos se llevaron a José a Egipto. ¿Tá? Monedas de plata, traiciones. Uno de los arquetipos de Jesús que hay en el Antiguo Testamento justamente es José. Si estudian la historia de José van a ver que hay muchas cosas que prefiguran la historia de Jesús. ¿Bien? Entonces, le tienen piedad, no lo matan, pero lo venden como quien vende una bolsa de papa, como quien vende cualquier cosa, lo venden a los ismaelitas. Y pasas a ser un objeto. ¿Dónde vas? Pasa a ser un objeto. Lo venden a los ismaelitas que eran vendedores de esclavos y ellos lo venden a un hombre llamado Potifar en Egipto. Vamos al capítulo 39 ahora, vamos al 39. Ya esclavo, quieren abusar de él, porque era eso. Era abuso en todo sentido, aparte de carnal, de autoridad, psíquico, todo. Bien. 39, del 7 al 10 dice, se sucedió después de estas cosas, es decir, algo que vamos a ver después, pero que él estaba siendo bendecido, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada que me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. ¿Conocemos la historia? Un día ella hizo que todos los hombres de la casa se fueran, planeó todo, avanzó más y José tuvo que salir corriendo. Y hubo un informe. El hebreo esclavo me quiso violar. Una mentira, una injusticia. Ahora, estas son las circunstancias que él está viviendo en este momento. Bien. 39, 16 al 20. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a la casa. Entonces ella le habló con estas palabras, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió en ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Ese dicho sobre llovido mojado en José se aplica muchísimo. Fíjense que hasta ahora muy pocas cosas buenas. En la cárcel haces un favor y así todos se olvidan de vos por 2 años. ¿Se acuerdan? La historia de la revelación de los sueños. Hay dos personas que tienen sueños la misma noche. José le revela, a uno no estuvo bueno que se lo revelara porque le anticipó cómo, le spoileó cómo iba a morir, y al otro le spoileó que iba a salir libre. El que salió libre le dijo a José, sí, gracias por el mangazo, digo, por el favor, te lo devuelvo, te anoto el WhatsApp, te llamo, te escribo. 2 años todavía dentro de la cárcel, ¿sí? En todo este trayecto, algo más cercano al corazón de él todavía no sabe si su padre y sus hermanos están siquiera vivos. No tiene nada. 45:3. Porque tu hermanos, puse ahí, es tu hermano, porque el padre Jacob tenía hijos de 4 mujeres, en esa época se estilaba, sí, tenían una esposa, después tuvo otra esposa y después las concubinas que eran las siervas de las esposas. Entonces el lío, fíjense el lío que se armaban los muchachos, ¿no? Ahora, de la madre de José, él tenía un hermano, ¿sí?, más chico, que él en este momento habían pasado muchos años, no sabía qué había pasado cerca de 20 años en todo este trayecto, un montón. José dijo a sus hermanos, yo soy José,
¿Vive todavía mi padre? Una pregunta que le salió, o sea, no le preguntó, lo primero que le pregunta, ¿está vivo nuestro padre? O sea, tuvo todo ese tiempo pensando a ver qué era de su padre que ya era anciano. Ahora, todo esto son las circunstancias. Yo preguntaba hoy, ¿qué parámetros humanos tenía José como para decir, Dios me acompaña? Si leemos, si la historia fuera esto, ¿qué parámetros tenía para decir, Dios me acompaña? Ninguno. Sin embargo, la Biblia nos dice, pero el Señor estaba con José. Ahí en el capítulo 39, versículo 2, que es algo para los que a veces leen la historia por primera vez y dicen, pero ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo que estaba? Si el tipo estaba esclavo y después estaba preso, ¿cómo que Dios estaba? ¿Cómo no es que Dios pare de sufrir y todas esas cosas? No. ¿Ah? No. El Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. El versículo 21. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Las circunstancias humanas de José en ese trayecto no fueron para nada buenas, ni agradables, ni deseables. Esclavo, ¿qué puede hacer un esclavo? Lo que le diga a su amo. Un esclavo en la cárcel, ¿qué puede hacer? Absolutamente nada, más que lo que le diga el guardia de turno y que el guardia tenga buen humor ese día. Bien. Ahora, José hizo algo que es un buen consejo para nosotros. No mezcló a Dios con las circunstancias. Cuando hacemos esa sopa de mezclar a Dios con las circunstancias, es cuando todo se desdibuja. Y pensamos que Dios es las circunstancias. Y Dios opera por encima de las circunstancias. Dios está por encima de cualquier circunstancia. No es lo que te pasa sinónimo de bendición o maldición. A veces sí, pero no siempre. Porque si midiéramos la maldición o la bendición con la medida de José, podríamos decir que José estuvo 20 años maldecido, ¿o no? No le pasaba una buena. Uno podría leer, bueno, si cuando llega a la casa de Potifar, y si vamos a medir todo como a veces medimos nosotros, podríamos decir, y el Señor estaba con José, y entonces José fue libre y se fue a la casa del padre. No, la esposa de Potifar. Bueno, ahora sí, Dios estaba con José, entonces lo liberaron y se fue a la casa. No, tuvo muchos años en la cárcel. No confundas las circunstancias, lo que te pasa, con Dios. Dios está mucho más arriba y va mucho más profundo que lo que te pasa o lo que no te pasa. ¿Amén? Cuesta, ¿no? Pero es amén igual. Su secreto no solo para subsistir, guarda con eso, tendría que haberlo subrayado, porque a veces nosotros nos conformamos con subsistir. ¿Tá? Su secreto no solo para subsistir, sino para cambiar ambientes, aún en la peor situación, fue saber que Dios estaba con él y él estar activamente en Dios. Las dos cosas van de la mano. Si yo digo y creo, Dios va conmigo, pero yo no voy con Dios haciendo las cosas que Dios le agrada, también se va a complicar la situación. Entonces, el secreto en toda historia que tenga, hablando bíblicamente, éxito, tiene que ver con aquellos que estaban seguros de la presencia de Dios en sus vidas. No de que las circunstancias eran buenas, sino de que aún a pesar de las peores circunstancias, Dios estaba con ellos. Ya lo hemos visto la otra vez también cuando veíamos, por ejemplo, Pablo y Silas en la cárcel. Las circunstancias eran horrendas, pero ellos no lloraron las circunstancias, sino que adoraron a Dios. ¿Se entiende la gran diferencia? A veces nosotros, ¿qué hacemos? Lloramos únicamente las circunstancias, como digo siempre, aún orando, lloramos las circunstancias, perdemos de vista a Dios. ¿Qué pasa? Las circunstancias no mejoran y nosotros tampoco. Adorando a Dios en las peores circunstancias, puede que las circunstancias no mejoren, pero nuestro estado mental, espiritual, va a ser óptimo. ¿Se entiende la diferencia? Esa interacción de Dios con José y de José con Dios no era algo solo interior, no era algo, bueno, soy re íntimo con Dios. No era algo que él tenía una remera acá, le había permitido a Potifar que tenga una remera
aguante la intimidad con Dios, yo y Dios uno solo. No era un eslogan, no era un credo, sino que otros podían comprobarlo. El secreto para saber qué tan íntimos estamos con Dios nosotros es si otro puede decir la verdad que sí. No si vos los podés decir. Porque que vos lo puedes decir es muy subjetivo, ¿o no? Yo te vengo acá y... ¡Wow! ¡Qué semanón de intimidad con Dios! ¿Ah? Pero me vieron ahí que le hablaba mal a mi esposa, le hablaba a mis hijos, ¿sí? Me vieron en la cola del banco renegando que mi ley esto, que las elecciones aquello, que... Hay una incoherencia entre lo que decimos a veces y lo que tiene que verse. Y hoy creo que es más lo que tiene que verse que lo que tenemos que decir. ¿Tá? Entonces la interacción esa no puede ser solamente interior en nosotros tampoco. Otros tienen que poder decir, este estuvo con Dios. Algo le pasó, tiene cara distinta, se afeitó, se bañó. Este estuvo con Dios, se tiene que notar. Cuando lo que pasa adentro trasciende, tiene que, o sea, tendría que haber puesto, lo que pasa adentro tiene que trascender, sí o sí. Eso es manifestar el reino. Ahora, ¿quiénes lo notaron? Lo notó Potifar cuando ese esclavo trajo bendición a su casa. No es que vino, el tipo dijo, te vengo a traer una bendición grande, mi chico, va a ser chévere todo. No pasó. Empezó a hacer lo que tenía que hacer y la bendición se manifestó. La maldición se manifiesta y la bendición se manifiesta también. 39.3, alguien que lo lea. Capaz que Potifar no tenía ni idea de quién era este Jehová, Yahvé, o como le llamemos hoy, el Señor, ¿sí? Ni idea, pero se daba cuenta, este tiene algo que el resto no tiene. Fíjense que dice, y vio, Potifar, vio, lo notó, lo palpó, lo vio. No lo escuchó de boca de José porque él cantaba algún corito, cosa por el estilo. Lo vio, lo percibió. Estaba a nivel ya de lo visible la relación con Dios. ¿Qué estaría pasando en la vida de José? Seguramente se quejaría menos, trabajaba mejor, iluminaba el día de otros. Te pinta de cuerpo entero, ¿no? No tienen ni responder. Si digo amén, no van a decir nada ahora. ¿Tá? Yo mismo no pienso decir nada tampoco. Pero seguramente vos no vas a poner a alguien a cargo de tus cosas, a un esclavo menos, si este esclavo, una, no es confiable, y otra es un tipo que lo vas a poner y se va a quejar, va a rezongar, te va a arruinar el ambiente donde vaya. Porque un esclavo de por sí, de buen humor, raro. ¿Tá? Ahora, vos no vas a poner a alguien en un grupo que ya está de mal humor, no vas a poner a alguien que está de peor humor. Porque ¿qué pasa? De una catástrofe, vas a incendiar el Egipto. Entonces seguramente había algo que tenía que ver con Dios, obviamente, porque dice que vio Potifar que Dios estaba con José, pero lo veía a través de ¿qué? De la forma en que José se manejaba con todos los demás. Y ese es el secreto. Lo notó la mujer de Potifar también. No le gustó mucho lo que notó, pero lo notó cuando resistió invocando el nombre de Dios. Fíjense que él no dice de hacer tan gran mal contra mi amo. Al primero que invoca, ¿quién es? A Dios. Él raja, se va, dice, no puedo hacer este tan gran mal contra Dios. No le gustó nada, pero ella tuvo que aceptar que para José, su Dios era más fuerte que la tentación, su Dios era más fuerte que el poder que ella tenía, porque inclusive podría haberlo hecho matar ahí nomás. Si quería lo mataba y tenía esta excusa. Pero sin embargo él prefirió obedecer a Dios. Una cosa que acá pueden apedrearme si quieren, pero lo volvió a notar Potifar, pues no lo mató. ¿Te has puesto a preguntar alguna vez por qué no lo mató? Porque Potifar era un tipo que tenía... Dicen las malas lenguas que la esposa de Potifar no era la primera vez que intentaba algo.
Vaya uno a saber. ¿Tá? No está en la Biblia, pero a mí me llama mucho la atención, no, en serio, porque en estos casos, que un esclavo sea acusado de abusar de su patrona, era automáticamente condena de muerte. No zafaba, lo mandó a la cárcel. ¿Por qué lo habrá mandado a la cárcel y no ha dicho, no, es inocente? Y hay que proteger el honor de la fulana, en este caso. Entonces, quedamos bien con Dios y con el diablo, por así decirlo, y lo mandamos a la cárcel. Entonces también ahí lo vio Potifar. Algo había en los ojos de este muchacho que a Potifar le dijo, lo que me cuenta mi esposa es mentira. Interpretación muy de Marco Felipe, pero por algo no lo mató. Porque la historia, en otro contexto, si le hubiera creído, la historia hubiera terminado, y José, hijo de Jacob, murió muy jovencito a manos de, ni siquiera de la guardia, de Potifar mismo, porque lo hubiera limpiado él y tenía todo el derecho del mundo. Por mucho menos en la antigüedad se mataban esclavos. Por robar una taza de arroz, una papa, se mataban esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo era una cosa. Era lo mismo que una taza. Una taza se te rompió la manija, ¿qué haces? La tirás. Los esclavos eran exactamente lo mismo. Ahora, otra gente más lo notó. Lo notó el jefe de los carceleros al verlo confiable. Lo puso a cargo de la cárcel. A un preso. Se estilaba. Y en muchos sistemas penales se estila que el que tiene más o menos buena conducta, hoy en día que tiene más la barra brava más grande, es el que más o menos regentea ciertos pabellones, ¿sí? En este caso lo puso a cargo y todo lo que hacía José prosperaba, aún en la cárcel. No sé qué prosperaría en la cárcel realmente. Calculo que alguna cosa harían, artesanía, no sé qué harían, pero el tema es que él hacía todo lo que él tocaba, dejaba la firma de esta es una persona de Dios. En las peores circunstancias, porque si ya como esclavo tenía pocas esperanzas de salir, como preso, menos, porque si salía de ahí, ¿a dónde iba a ir? Y a la casa de Potifar de vuelta. Entonces, todo lo que él hacía prosperaba y todos lo veían. Ahora, calculo que también en este caso, ese hombre, el carcelero, se sorprendió más de una vez al ver que este hebreo arrancar los días de una manera distinta. Calculo que sería el único que no tenía en la pared rayado, ¿sí? Con el 1, 2, 3, 4, 5 rayitas. 1, 2, 3, 4, 5 rayitas. Porque no tenía ni garantía de cuándo iba a salir, no sabía cuándo iba a salir. Entonces él aceptó lo que le pasaba y aceptó que Dios también estaba presente en esa circunstancia y todo lo que él hacía prosperaba. Lo hemos hablado muchas veces la otra vez cuando hablábamos de crear altares en todos lados. ¿Qué pasa cuando vos vas a cualquier lugar y tu entrada es con queja y con bronca y con... ¿Cómo transcurre el día ahí? Hermoso. Una luz, no sabés lo que fue el laburo hoy, hermoso. Ya lo arruinaste vos. Capaz que todos los demás hasta estaban mejor que vos ese día, pero vos ya entraste mal y cuando entras mal, nada lo cambia. Vienen los dos, el panadero y el carcelero, y el copero, perdón. Vamos ahí a la historia en 48. Vamos a 45, ¿sí? Para poner contexto. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Fíjense que no dice yo, la verdad que la tengo re clara interpretando sueños. No, él dice, a Dios pertenecen las interpretaciones. Lo pone a Dios en primer lugar. Podría haber quedado él como un capo y no decir absolutamente nada de Dios. Pero sin embargo el que va en primer lugar es Dios. Entonces lo notaron ellos porque después los interpreta, como dije, a los sueños. Uno muere y el otro no. Después, a los 2 años, el faraón, casualidad de las casualidades, el tipo tiene un sueño, rarísimo. ¿Conocen el dicho de las vacas gordas y las vacas flacas? Sí, bueno, ahí está, patentado en la Biblia. No es argentino ese dicho, viene de ahí. Ahora,
el faraón se dio cuenta cuando él tiene sueños. ¿Se acuerdan más o menos de qué iban los sueños? Vacas gordas, ya dije, así que... ¿Pero qué era? 7 vacas, gordas, muy gordas, ¿sí? Y después 7 vacas que venían, flacas, muy flacas, que de tan flacas se morfaron a las otras. Un sueño lindo de esos sueños para tener de noche, ¿no? Después 7 espigas, que era una espiga hermosa, y se levantaban 7 espigas que se comían a las otras. Interpretación del sueño, ¿cuál era? Van a venir 7 años muy buenos, los 7 años de las vacas gordas, ¿tá? 7 años muy buenos, seguidos por 7 años espantosos. Bien. 41:38. Al faraón le copó la interpretación del sueño y dijo, bueno, vamos a tener que poner a un muchacho que se haga cargo de todos los granos del país. ¿Quién iba a ser? A ver, spoilemos. ¿Quién va a ser? José, vamos Josecito. Bien. 20 años después de todo, más o menos, pero la cosa arrancó. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté quién? ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu de Dios, el Faraón, un tipo que, créanme que no era cristiano, creyente ni nada por el estilo. Porque si vos ibas a la casa de Faraón, tenía todos los santos del panteón egipcio seguramente ahí. Él era la encarnación, decían ellos, de un Dios. Sin embargo, no vamos a encontrar a nadie, dice, en quien esté el Espíritu de Dios. El faraón se dio cuenta. Un tipo que vos decís, mirá que se va. Se dio cuenta el faraón, un tipo totalmente idólatra, de que había algo distinto en él. Por eso, lo que pasa en tu comunión íntima con Dios tienen que verlo otros, tienen que trascender. ¿Cómo vamos a romper esferas en ciertos ambientes si nosotros no manifestamos a Dios? Solamente hablamos de Él, pero nadie lo conoce a través de lo que somos. Ese es nuestro gran desafío hoy. Lo notó todo Egipto, porque ¿qué pasó? Los sueños se cumplieron, vinieron 7 años tremendo, unas cosechas tremendas que tuvieron que hacer más graneros porque no entraban en todos los graneros, y después vinieron 7 años muy, muy fuleros, pero Egipto se salvó y toda la tierra circundante, cercana, se salvó porque Dios estaba con José y porque José estaba con Dios. Cosas de la vida, ¿no? Cosas que uno quisiera tener esa oportunidad, a veces no, mentira. A la vuelta de la vida, adivinen quiénes aparecen. Le digo adivinen para los que no se acuerdan la historia o para los nuevos, los que levantaron la mano. Adivinen quiénes aparecen pidiendo trigo porque no había trigo de donde ellos venían. Los hermanos. Recomiendo mucho, soy José de Redimido, escúchenlo, ¿tá? Cuenta la historia. Aparecen los hermanos. Y él ahora no era el tipo de la túnica de colores, era el tipo del turbante raro que tenía a su cargo todo en Egipto después del faraón. Estaba el faraón, que para ellos era la encarnación de un dios, y José. ¿Cómo se llamaba José ahora? ¿Alguno que se acuerde? Safnat Paneah. Lo mataron, ¿sí? Pero bueno, daba en Egipto, José no quedaba. Safnat Paneah da egipcio, da... Ahora, los hermanos vienen, vamos a hacer muy corta la historia, porque si no vamos a estar toda la noche con esto, porque es una historia de... La historia de José tiene de todo. Léanla desde el 39 al 50 de Génesis, lean la historia de José porque tiene de todo, ¿bien? Ahora, los hermanos vienen porque había hambre inclusive donde ellos vivían, y todos estos sabandijas aparecen a la puerta del palacio a pedir comida. ¿Quién estaba sentado en su trono ahí? José. ¿Qué podría haber hecho él y nadie se hubiera enterado? Trácate. Hace todo un par de jugarretas, los tiene colgando de un hilo a los tipos en suspenso, que si no me traen a mi hermano los voy a matar, que déjenme uno en la cárcel, le ponía cosas raras en las bolsas que ellos habían llevado para comprar trigo, le ponía la plata de vuelta y más trigo, no entendían, los tipos estaban... 2 viajes hicieron, ida y vuelta. Hasta que llegamos al capítulo 45.
Vamos desde el 1. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vida me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Yo calculo que en el momento que dijo: ¡Sra! Soy José, que habrán pensado todos ahí. Menos en el más chiquito, Benjamín. Sigamos fuera de la copa. Qué lindo esta vida, lo que vivimos hasta acá, hermoso. No le dejó ni tiempo de pensar. Venga, venga, los abrazaba, lloraba, se le caía, digo que estaba todo pintado, se le caía el rímel, todo le pasaba. Estaba todo, los dejaba todos manchados de los besones, que les daba besos, En vez de venganza, ellos vieron al Dios de la misericordia. Los hermanos también notaron, porque a veces tenemos hasta razones para vengarnos, ¿no? Dios no se manifiesta en venganza, ya va a haber una venganza eterna. Dios se manifiesta siempre en amor. Amén. Lo notó su padre, ¿sí? No puse el texto acá, pero lo notó su padre cuando vio restitución a tantos años de dolor. El padre había llorado todos los días por aquel hijo que se había ido. Que le habían dicho los hermanos que qué había pasado. Que se lo comieron unos lobos, qué sé yo, no sabés, viste cómo era la túnica de color y atrás de los animales, lo mataron. Y el padre en un momento dado dice que, no me acuerdo, ahora sí no me acuerdo los años, como 130 años tenía Jacob ahí, corrió, lloró y lo abrazó porque no podía creer que su hijo estuviera vivo. A pesar de los reportes de los demás, no podía creer que el hijo estuviera vivo. Vio por fin bendición después de tantos años Jacob también. Las cosas, paréntesis, las cosas que habrá pensado Jacob, ¿no? Él que fue un engañador, que hizo de todo, que le pase esto a él, ahora ve la bendición completa. ¿Saben quién más lo notó? Lo notó el mismo José. Cuando vio que más allá de la circunstancia había un plan. Más allá de todo lo que pasaba, había un plan y había alguien detrás de ese plan. Ya lo leíamos hoy, el 45:8. Dice: ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino ¿quién? Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Lindas son las historias con finales felices. Y todavía le faltaban años por vivir. Porque en un momento dado a los hermanos le agarra eso: se murió papá, ahora sí nos limpia. 45:20, ¿qué dice? De 50:20, perdón, 50:20. Que vuelve a reiterarlo años después. Muchachos, ya les dije, no los voy a matar. No me pertenece a mí esa prerrogativa. ¿Por qué? Porque hay un plan. Todo lo que me pasó, todas mis desgracias, tienen que ver con la bendición de ustedes. Fíjense si no se parece a Jesús, es tal cual, lo que Él sufrió por nosotros. Ahora fíjense nosotros cómo podríamos entender nuestras historias si las entendiéramos como José, con Dios a nuestro lado. ¿Cuántas de las cosas que nos pasaron, de las que renegamos, de las que odiamos, nos hicieron ir a Jesús? ¿Vos te pudiste pensar? Todo nuestro caminar nos llevó a un punto en el cual tuvimos que encontrarnos con Dios. Y todo, yo siempre le digo eso a muchas de las personas que están acá, todo lo que te pasó, todas esas cosas que te dañaron, que te destruyeron y que ahora estás reconstruyendo, son cosas en las cuales Dios te va a usar para reconstruir también a otros. En un momento dado te vas a encontrar repartiendo
granos, repartiendo bienes a otros que están sufriendo. Amén. Porque hay un plan, y en ese plan Dios es primero en tu vida. La realidad del reino, no es algo que solo debe mencionarse. No debo hablar del reino. O sea, sí tengo que hablar del reino, pero tengo que mostrarlo, se debe ver. La presencia del Rey no es algo para guardar en secreto, sino para doblegar la realidad y transformar ambientes por medio de su poderosa actividad. El reino es el reino del Dios Todopoderoso. Y cuando vos manifestás al Dios Todopoderoso, tu realidad va a cambiar. Quizás tarde, pero va a cambiar. Ahora, lo primero que quiere cambiar Dios es tu vida. Que vos estés totalmente capacitado para ser receptáculo de su poder, para ser un espejo de su gloria. ¿Te imaginas vos reflejando la gloria de Dios? Bueno, volví a leer la historia de José. José, el esclavo, el hijo que fue vendido, odiado por sus hermanos, el preso, un espejo de la gloria de Dios. ¿Y en vos puede ser diferente? No, puede ser igual. ¿Qué tenemos que ajustar? Estar seguros de su presencia. ¿Cómo? No mirando las circunstancias, mirándolo a Él con los ojos de la fe. Amén. José estuvo lejos de muchas bendiciones por mucho tiempo, pero estuvo cerca del que está cerca y eso bastó para cambiar la realidad. Hubo tiempos en los cuales las bendiciones, el estar en tu casa, el estar bien, estar libre, el poder disfrutar de montones de cosas no estaban, pero ¿quién sí estaba? Dios. Y con eso a Él le bastaba. Con eso para Él era suficiente. Y Él cambió realidades, por empezar la propia y la de los demás. Y Dios te llamó. Cuando Dios te dice que vayas a predicar el Evangelio a todas las naciones y que te dio poder para ser testigo, es exactamente lo mismo. Es para que vos vayas y a través de una realidad cambiada en tu vida, cambies la vida de otros también. En conclusión, y ahí respiran y dicen, wow, vamos, ya terminamos. Lo hicieron zarpado. Moisés, si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. Qué linda oración para hacer, ¿no? Eso lo vamos a hacer después. Especialmente con un grupo al que voy a pasar que oren. Si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. Un momento en que Dios se enoja con el pueblo, una de las tantas veces con el becerro de oro y demás, rompen la tabla de la ley y demás, y Dios le dice, mira, ¿sabés qué? Me tienen ya medio cansado. Voy a mandar mi ángel para que vaya. Mi presencia va a ir. Y Moisés dice, no. Si tu presencia no viene conmigo, que nos quedemos acá, nos muramos acá, ni nos movamos. Y Dios, que estaba esperando esa respuesta de su siervo, le concede eso y mucho más, porque es una de las pocas personas que pudo ver algo de la gloria de Dios. No pudo ver la gloria de Dios, pero algo de la gloria de Dios pudo. A veces no tenemos porque no pedimos, ¿no? Ya esto algunas cosas las vimos. Jesús, estaré con ustedes, ¿cuántos días? ¿Mañana va a estar? ¿El martes? ¿Miércoles? ¿Ese día que no querés que llegue? También. Si lo sacás a Dios, la cárcel va a ser cárcel, las cadenas van a ser cadenas. Si lo pones a Dios, la cárcel es un lugar donde puedes ser bendecido y bendecir, y las cadenas no son tales, sino que es el lugar donde Dios te puso para bendecir a otros también. Puede ser una enfermedad, puede ser un lugar de trabajo complicado, cada cual sabe. Jesús mismo decía también, el Padre les dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Por cuánto tiempo? Semana y media, de congreso en congreso, reunión en reunión, no. Para siempre. Mora con ustedes y estará, ¿dónde? En ustedes, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Quién está en vos? ¿Quién está en vos? ¿Quién está en vos? Algunos piensan que Cristo. El resto no sé qué, porque vieron que fueron callando y quedó Sandra nomás. ¿Quién está en vos? ¡Qué duda! Y ahí tenés el por qué te va como te va. Dicen. Lo cantábamos hoy. ¿Quién está con vos? ¿Quién? Bien, igual le falta garra, pero bien, vamos ahí.
Es muy domingo. Sí, gastaron todo en el casamiento de aquellos dos. Los que fueron al casamiento, ¿no? Su presencia está garantizada. ¿O no? ¿Cuándo dudamos? Cuando vemos qué cosa. Otra vez. Cuando vemos las circunstancias, cuando vemos lo que nos falta, cuando vemos lo que no tenemos, cuando vemos lo que no es, ahí, ay, ¿dónde está Dios? Y Dios te dice, te codea, pero desde adentro, y te dice, no me fui. Vos te fuiste, no me eché la culpa de nada. Yo sigo estando donde dije que iba a estar. Y nunca se va a ir. Amén. Aseguremos nuestro caminar en la certeza de esa presencia y veremos nuestro mundo conmoverse ante el poder del Rey. Es lo que tenemos que asegurarnos. El Rey viene y cuando venga va a partir las piedras, va a hacer de todo. Pero el Rey ya está. Y su poder ya está. Y todavía pensamos y creemos que hay una cosecha grande para hacer, pero eso lo va a hacer no enviando ángeles, sino mandándonos a nosotros. Hablamos de guerra hoy, tenés que armarte para la guerra. Y la guerra es con Dios. Tu principal arma ni siquiera es tu oración. Es que esa oración la hagas en la presencia de aquel que está. Porque podés estar orando al aire, al piso, al espejo. Ese es tu mayor arma, tu mayor secreto para la victoria. Digamos entonces al comenzar cada día lo mismo que dijo Moisés hace milenios: no quiero ir a ningún lado sin la seguridad de tu presencia. Versión mía de ahora, desde este año 2025. ¿Tá? No quiero ir a ningún lado sin la seguridad de tu presencia. ¿Te animás? ¿Vamos? 1, 2, 3. No quiero... De vuelta. Tercera. Amén, amén. Bueno, ¿cuándo lo podés decir eso también? No, al salir a la puerta para arrancar, no, porque nos queda el resto del día. Pero mañana y pasado. Estamos hablando de crear ambientes de reino, con altares y demás. ¿Y el altar a quién se lo vas a aprender si la presencia de Dios no la llevaste? La presencia de Dios va con vos, date cuenta, Él está, no se fue. Amén.